días para todos, que el Señor les bendiga. Es bueno volver a verles y doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí para compartir la palabra del Señor. Juntamente con ustedes me uno al sentimiento de alegría de que ya ustedes pueden decir, no van a decir habemos papa, van a decir habemos pastor. Felicitaciones. Y también felicito al pastor Ricardo y su esposa, que el Señor les bendiga. Estaremos, ya no voy a orar más, Señor, concédeles pastor. Ahora le voy a decir, Señor, que las ovejas lo cuiden bien. Dios, en su voluntad, porque Él quiso, nos ha permitido a nosotros vivir en la ciudad de Chicago. La ciudad de Chicago es famosa por muchas cosas. Es una ciudad, por ejemplo, teniendo la Universidad de Chicago, que tiene gran cantidad de premios Nobel alrededor, en la historia. La ciudad de Chicago y sus alrededores es el lugar en el mundo donde hay más escuelas de teología juntas, más que en Roma y en otras partes. Diferentes cosas. Pero otra de las características de la ciudad de Chicago es que es una de las ciudades más cuadriculadas del mundo. Cuando usted la mira, hay fotos que toman desde la estación espacial, se ve cuán cuadrada es. Bien cuadriculada, excepto por algunas calles, las diagonales, que son pocas realmente. En el norte tenemos tal vez la Lincoln, Elston, Milwaukee, y al sur la Asher y la 66. Y me llamó la atención por qué tan pocas calles y por qué si es tan cuadriculada, por qué las dejaron. Resulta que esas calles diagonales es respetando las rutas que usaban los indígenas, los nativos, para llegar al lago con sus mercancías y hacer los comercios que necesitaban hacer. Por eso están la mayoría de ellas. Pero esas calles nos traen un problema para muchas personas. ¿Cierto? No estamos lejos aquí de Six Corners y yo tengo el recuerdo de una buena hermana de la iglesia donde yo pastoreo, que ahora está con el Señor, y ella me decía, pastor, no me hable de esa calle porque allí en ese lugar yo me norteo. Y yo al comienzo yo no sabía qué era la palabra nortear, ¿cierto? ¿Y qué es lo que esta señora quiere decir? ¿Se va para el norte o qué es? Un día le dije, hermana, ¿qué quiere decirme usted cuando dice me norteo? Pastor, que me pierdo, yo no sé para dónde girar en ese momento. Yo tengo una noticia para darles a ustedes. Todos los que estamos aquí andamos norteados. Eso dice la palabra del Señor. No hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Acabamos de tener una lista allí grande de personas en necesidad, de familias en necesidad. Es decir, que por razón del pecado, ninguno de nosotros está viviendo la vida como Dios realmente quisiera que la viviéramos. Y como nosotros mismos quisiéramos vivirla, ¿cierto? Y levantarnos un día donde no hay que tomarse ninguna pastilla, donde no hay que correr a pagar la hipoteca, ni la renta, nada. ¿Cierto? Sería excelente. Y algunos dirán, pastor, pero esa es la vida, no podemos hacer nada diferente. Y yo quisiera compartir hoy que si bien todos andamos norteados, usando un GPS, como le dice a uno, ¿cierto? Recalculando, podemos volver a ubicarnos en la ruta que Dios quiere para nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de venir juntos a alabar tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por tener la alegría hoy de ya con seguridad decir que tenemos pastor en la iglesia. Te damos muchas gracias y sabemos que de la forma como has traído un pastor, también, Señor, a tu tiempo y a tu manera proveerás un lugar para adorar. Entre tanto, Señor, te damos gracias por lo que ya has hecho y declaramos nuestra fe en el futuro con lo que harás. Y en esta tarde, Señor, en este momento clamamos a ti para que nos permita reflexionar en tu palabra, podamos ser edificados y desafiados y también animados para compartir con otros lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús, amén.
¿cuál es el sermón más largo que usted ha escuchado en su vida? ¿Ah? Tal vez el mío de 1 hora. El texto que acabamos de leer ahora precisamente hace parte de todo lo que se conoce como el Sermón del Monte, que inicia con unas palabras muy bonitas que varios de ustedes se saben de memoria, ¿cierto? Las bienaventuranzas. Allí en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Pero nosotros estamos centrados en el capítulo 7, más exactamente en los versículos desde el 13 al 23. Pero sigue siendo el mismo sermón en el cual hay una gran plataforma del ministerio del Señor Jesucristo. Y en ese sentido, lo que Jesús quiere mostrarnos es que Él viene para que las cosas sean diferentes, que Él viene para transformar nuestras vidas, que Él viene para hacernos nuevas criaturas, que Él viene para que no sigamos repitiendo los mismos errores ni los mismos patrones del pasado. Pero también Él viene para mostrarnos una nueva dinámica de cómo hacer las cosas. Y cuando nosotros leemos todo este texto nos damos cuenta que las cosas no están funcionando bien en nosotros mismos, como tampoco estaban funcionando bien en los oyentes que el Señor Jesús tenía en ese momento. Y entonces, después de hablarles de temas muy importantes, como les decía yo en el capítulo 25, lo que se conoce como las bienaventuranzas o los dichosos, ¿cierto? Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y más adelante empieza a partir de allí de hablar de cuál debe ser la misión entre nosotros. En el mismo capítulo 5, tenemos que ser sal, tenemos que ser luz. También en el sentido de cuál es la relación de Él con la ley. Yo no he venido para quitar la ley. Yo no he venido para eso, yo he venido para cumplirla. Y toca temas bien álgidos dentro de la sociedad de aquel momento y también de la nuestra, las relaciones en los matrimonios, sobre el divorcio, sobre el adulterio también. Él viene hablando sobre esos temas, de unos temas que son difíciles. Y en días como hoy son aún más difíciles en el capítulo 5 sobre amar a los enemigos. Amar a los enemigos. Un tema bastante difícil. Y también él reconoce una realidad que tenía el pueblo y que nosotros teníamos, de que hay gente que necesita más que nosotros. Y cómo nosotros debemos ayudar a estas personas. En medio de todo eso, nos muestra que las cosas no van bien. Así que él ahora da un derrotero, ¿qué es lo que hay que hacer? Y yo creo que si Jesús dice cómo hay que hacerlo, pues tenemos que hacerlo. Es como cuando yo compro un producto, ¿qué debo hacer? Mirar el manual, cómo lo instalo, ¿cierto? Pero nosotros, después de que llevamos 10 horas y no podemos, mira, tráigame el manual, a ver, yo miro esto. Pero Jesús aquí no lo propone de una vez. Y lo primero que Él dice es, en el versículos 13 y 14, yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. El texto de por sí nos da entonces 2 puntos de llegada. ¿Dónde es que nosotros vamos a llegar al final de los días? En el primero dice que es la destrucción, dice, que conduce a la destrucción. O sea, hay 2 lugares donde podemos llegar. Uno es a la destrucción, o más adelante en el 14 dice a la vida. Y no diríamos nosotros, pero si estoy vivo. Resulta que no. Claro, la Biblia dice estamos muertos en nuestros propios pecados, pero también lo que quiere decir es que esto que estamos viviendo no es realmente para lo cual Dios nos creó a nosotros, sino que hay algo más grande, más poderoso, más hermoso, más llamativo, que se disfruta más. Ahora, hay 2 maneras de hacerlo. Y entonces este es el primer punto que podríamos ver aquí sobre cómo yo puedo vivir una vida abundante de verdad, cómo puedo vivir una vida a la manera de Jesús. Acuérdese de la palabrita del GPS, recalculando. Cuando usted está ahí
se metió, iba a ir por la Milwaukee y se metió por la Cícero, y entonces recalculando. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Según esto, hay dos puertas que nos meten por dos caminos, o sea, lo primero es tomar el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? Aquí dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Hermanos, para aquella época y para toda esa cultura, las puertas eran muy importantes porque las ciudades todas estaban rodeadas con murallas y había un lugar por cual entrar, ¿cierto? Podría ser un lugar para salir al campo a otras cosas, o podría ser la puerta por donde entraban los enemigos si los vigilantes se descuidaban. A la abundancia o a la esclavitud. Aquí se nos dice que esa puerta también, los pastores con las ovejas cuando las cuidaban las metían en los establos y había una puerta muy pequeñita por donde solamente cabía la oveja y el pastor estaba al ladito durmiendo. La puerta ha muchos significados, pero aquí es la puerta como la apertura a algo. Hay dos maneras de vivir la vida, entonces aquí hay una correcta y una incorrecta. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que una es más llamativa para nosotros, ¿cierto? La puerta estrecha de por sí nos habla de limitaciones. De limitaciones. Cuando alguien viene delgado al lado mío, me dice, pastor, no se preocupe, yo entro por usted porque usted no cabe. Hay una limitación, tiene una medida. Entonces, lo que donde Dios quiere llevarnos, tiene siempre unas limitaciones. Él acaba de decir varias en su sermón que viene hablando. Nos dice que al enemigo no hay que buscar la venganza, sino que hay que amarlo. Que al necesitado no hay que pasar al lado, sino que hay que apoyarlo. Que a la mujer yo no simplemente debo decirle hasta luego, esté muy bien, sino primero buscar todas las posibilidades de cómo podemos arreglar las cosas, ¿cierto? Hay unas reglas, hay unas normas. Y déjeme decirle, a nosotros los seres humanos no nos gustan las normas. De aquí, de esta congregación, yo conozco 2 personas, 3 personas, no más. Nadie me ha contado nada, pero es muy probable que usted ya tuvo esa experiencia. Un día se salió de la casa porque ya estoy cansado que me manden, me voy donde no tenga normas, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando en el trabajo nos empiezan a poner más normas el supervisor? Y a ese trabajo no nos gusta. Antes éramos los señores del taller, ahora tenemos un supervisor. ¿Qué pasa? Esto es en silencio entre nosotros. Cuando llega el pastor y ya nos dice qué hay que hacer. Normas, ¿cierto? ¿Y qué dicen algunos hermanos? Ay, a mí no me gusta que regañe tanto, yo me voy para otra iglesia donde las cosas sean buenas. Normas. ¿Y a quién le gustan las normas? A nadie le gustan. Pero déjeme decirle que esa puerta estrecha en la cual Jesús nos invita a que hay que tener cuidado de algunas cosas, ¿cierto? A nosotros nos cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, ¿quién en ocasiones en un salón de banquetes quiere tener medida en la comida? ¿Quién? Los platos grandes. Lloramos toda la semana después, pero ese día no tuvimos el límite. Y así por el estilo en la vida. En el manejo del dinero, en el manejo del tiempo, no queremos límites. La puerta estrecha implica eso. Pero mire lo que dice la Escritura, que es maravilloso. Que entremos por la puerta estrecha. El camino es angosto, pero, ¿qué dice? Conduce a la vida. Conduce a la vida. Implica disciplina. La puerta estrecha implica disciplina. Hay una historia que cuentan acerca de un basquetbolista muy famoso de este lugar del país, Michael Jordan. Ustedes saben, fue una estrella total con los Bulls, campeones nacionales. Creó un emporio económico después. Pero cuenta la historia que él, cuando estaba niño, él se salía al patio en su casa en el sur de Chicago y empezaba a lanzar
hasta hacer las cestas. Y al comienzo él tenía que hacer 100 cestas seguidas. Si fallaba una, volvía a empezar. Disciplina. La puerta estrecha implica disciplina para nosotros. Disciplina en el estudio de la Biblia. Disciplina de una vida de oración. Disciplina en lo que conocemos también como las disciplinas espirituales, ¿cierto? El ayuno, la contemplación, todo esto. La puerta estrecha implica negarnos a comodidades para nosotros. Yo podría descansar mañana todo el día, pero mi hermano me llama, mi hermano en la fe me llama y dice, hermano, necesito tu ayuda, ¿puedes venir para ayudarme? ¿Y qué voy a hacer yo? Hasta luego. No más con esto, adiós descanso, voy a servir a mi hermano. Detrás de todo eso que hay, vida, dice el Señor. Vida. Necesito empezar por el camino que es correcto. Hay unos caminos que parecen correctos, pero no lo son. Los jóvenes, cuando estaban en su época de enamoramiento y todo, la muchacha les parece muy bonita, ¿cierto? Como aquel joven que oraba y decía, ay Señor, dame una novia, pero que sea Carlita, que es la más bonita. Así no funciona la vida. Tenemos que mirar en este aspecto que hay cosas que nos atraen, pero no necesariamente son los caminos correctos. Hay negocios que nos prometen mucho dinero, pero no es el camino correcto. Hay profesiones que vamos a ganar mucho dinero, pero no es el camino correcto. Hay cosas, compras que nos atraen mucho, pero no es el camino correcto. Mi pregunta para ustedes sería en este momento, ¿es usted intencional buscando el camino correcto? ¿Es usted intencional buscando el camino correcto? Pero más adelante el texto continúa diciendo, cuídense en el versículo 15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos, dice el versículo 16 en la primera parte, los conocerán. Aquí Jesús nos llama a otra acción que podemos realizar para caminar de una vida que es verdaderamente abundante, como Jesús quiere. Y dice que tenemos que fijarnos en los líderes, es decir, que debemos seguir a los líderes correctos. Es lo que dice aquí, ¿cierto? Cuídense de los falsos profetas. Ahora las cosas han cambiado. Hace muchos años, cuando estábamos jóvenes, cuando estábamos niños, en los lugares donde crecimos, en las ciudades donde crecimos, el número de iglesias que había no era muchas, ¿cierto? Entonces uno inclusive era amigos con los de las otras iglesias. Y uno tenía cierto sentido de fidelidad con la iglesia. Así que uno no andaba metido de un lado para el otro, ni tampoco podía oír muchos pastores. Teníamos HCJB por ahí en Sudamérica y todo eso, ¿cierto? Y ahí oíamos otros pastores, pero eso era, sabíamos que los oíamos y nunca los íbamos a ver de pronto. Ahora las cosas han cambiado. Desde la casa donde ustedes viven, para llegar aquí, pasaron por cantidad de templos donde pudieron haberse quedado para no gastar ni tiempo ni gasolina, en lugar de llegar acá. Pero durante la semana, en todas las redes sociales, la tecnología permite que ustedes reciban muchos, pero muchos mensajes. Ahora, nosotros como pastores, como predicadores, la competencia se nos ha vuelto inmensa, ¿cierto? Y ahora para muchas cosas, pues ya los hermanos dicen, yo tengo una duda bíblica, pero ¿para qué le pregunto al pastor? Mejor le pregunto al pastor Google, él me la contesta. Y tenemos entonces el peligro de tantos mensajes de creerlos. O sea, me han venido hermanos, pero el pastor fulanito de tal parte en YouTube dijo esto. Ahora el asunto es mucho más delicado, hermanos. Y aunque yo puedo sonar un poquito haciendo la broma, pero es muy delicado. Estamos en tiempos peligrosos. Porque si bien de la misma manera que todos los medios masivos de comunicación llegan y penetran a más lugares,
los hermanos y hermanas y todos estamos expuestos a más herejías. Estamos expuestos a más desviaciones de la palabra del Señor. Estamos expuestos a más lobos vestidos de ovejas. Por eso el Señor desde antes dijo: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero dentro son lobos feroces. Hermanos, clamemos al Señor que tengamos el don de discernimiento para escoger a qué líder vamos a seguir. Para nosotros es difícil como inmigrantes, porque siempre pensamos la iglesia donde crecimos, donde venimos, ¿cierto? Ay, pero es que el pastor en mi iglesia lo hacía así. Sí, hermana, pero estamos en Chicago. Hermanos, al único que podemos idealizar y adorar es a nuestro Rey Jesucristo. Los demás pastores, inclusive este servidor que está aquí, somos más que accidentes en la vida de cada persona. Y necesitamos vivir en el temor del Señor para nunca inducir a nadie al error. Pero por favor, hermanos, haga todo lo que usted deba hacer en oración, ilustrándose para seguir al líder correcto. Los mismos medios de comunicación nos muestran a nosotros cada semana: el pastor fulanito, tan famoso, fue detenido porque encontraron pornografía en su computador. El pastor fulanito fue detenido porque abusaba de su esposa. El pastor tal fue encontrado y detenido porque engañó a 30 personas ancianas y les quitó la plata. Eso es de todos los días, hermanos. Entonces, ¿qué necesitamos? Depender del Señor y buscar líderes correctos. Pero permítame hacer aquí un paréntesis para decir algo. Y ore usted por el líder que Dios le ha dado. Y ore usted por el líder. Sígalo, pero ore por él. Estos profetas falsos, dice aquí, solamente vamos a conocer por sus frutos. Pero es interesante algo, que la manera de pensar nuestra, que frutos para nosotros es cantidad, ¿cierto? Ese tiene que ser un gran líder, porque la iglesia tiene 20,000 personas. Y eso es lo que pensamos, ¿cierto? Pero resulta que los de 20,000 personas son los que más se meten en problemas. El fruto aquí tiene que ver más con la calidad de vida y de respuesta de esa persona frente a las exigencias del reino de Dios. No cuánta cantidad de personas se pastorea, sino qué calidad de pastoreo se ejerce. No siempre la cantidad significa éxito delante de Dios. Es más la perseverancia, es más la entrega, es la imitación a Jesucristo, que teniéndolo todo lo dejó y entregó su propia vida por nosotros. También podría entonces yo preguntarle de esa manera: ¿a quién le estás permitiendo ejercer influencia en tu vida? ¿A quién es la persona que tú consultas al momento de tomar las decisiones más importantes de tu vida? ¿Es tu amigo del trabajo? ¿Es tu compadre? ¿Es tu amigo en el país de donde vienes? ¿O es un líder espiritual serio que puede pesar mucho en la voluntad tuya a través de la palabra del Señor? Y yo le invitaría a usted que durante la semana tome una hoja de papel y se ponga a analizar esta pregunta: ¿quiénes son las personas que ejercen influencia en mi vida? ¿O es el predicador X en YouTube? ¿Quién es? Y recuérdate, sigue a los líderes correctos. Y continúa en los textos 21 al 23, también dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está
en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Hice milagros, hice lo otro. Pastor, no se preocupe, yo llevo comida a los enfermos, yo ayudo en un pantry, yo vengo aquí temprano desde las 5 de la mañana el domingo, yo barro esto, yo hago todas las cosas, no se preocupe. Jesús está diciendo: así no funciona, les está diciendo. No se trata de qué dicen de mí, no se trata de lo que hacen como tal, sino más bien, yo quiero que ustedes se enfoquen en lo que es correcto. Yo quiero que se enfoquen en lo que es correcto. Ahora, si miramos esto a la luz de todo el Nuevo Testamento, enfocarnos en lo que es correcto es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Como es el Espíritu Santo el que nos da los talentos, ¿cierto? Los dones también. Como es el Espíritu Santo el que nos habilita y nos da las capacidades para servir en el reino, la primera tarea que tenemos que descubrir es cuáles son nuestros dones espirituales. Yo tengo el don de ser un evangelista, de ser un apóstol, de repartir, de servir. ¿Cuál es el don que yo tengo? Y después de eso, enfocarme en servir en lo que es correcto para la gloria de Dios. Déjeme decirle, no todo lo bueno que yo hago en la iglesia tiene que ser por obligación lo correcto que Dios quiere que yo haga. Y usted preguntará: ¿cómo así, pastor? Bueno, es probable que tengamos una persona que guste de ser, y no lo digo por esta iglesia, no conozco a nadie, que sea el que está dando la bienvenida, ¿cierto? ¿Le parece que es bueno servir dando la bienvenida en la iglesia? Es cierto que sí, pero imagínense si soy yo con esta cara de limón que mantengo en la puerta dando la bienvenida. Nadie entra, hermano, nadie entra. Entonces tiene que ser ¿cuál persona? Que tiene el don para hacerlo, que es amable, que es carismático y que invita a entrar ahí. Entonces no todo lo que yo hago, aunque sea bueno, termina siendo lo correctamente enfocado para el reino de Dios. Hasta que un día van a decir: ay, hermano Chesper, por favor, quítese de aquí un momentito. Como iglesia tenemos que estar todos los días pendientes de hacer lo que es correcto. Porque, hermano, usted y yo necesitamos preguntarnos: ¿yo estoy repitiendo lo que Jesús dijo? ¿O yo estoy haciendo lo que Jesús mandó? Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Lo uno es lo bueno, lo normal, pero lo otro es lo correcto. Hacer lo que Jesús mandó. No se trata de saber mucha Biblia, se trata de obedecer lo que Jesús nos mandó. Si nosotros espiritualmente nuestro GPS nos dice recalculando, tomamos el camino correcto, seguimos a los líderes correctos y nos enfocamos en lo que es correcto para la gloria y el reino de Dios, vamos a vivir como Jesús nos mandó. Y vamos, como dice el texto, a llegar a lo que es la verdadera vida, para la honra y la gloria del Señor. Vamos a orar a Dios. Señor, te pedimos perdón ahora. Te pedimos perdón porque en muchos aspectos de la vida hemos tratado de usar nuestro propio mapa, Señor. Hemos tratado de ir por los caminos que nos parecen más fáciles, más tentadores, más placenteros, más cómodos, más tranquilos. Olvidándonos, Señor, de que tu invitación es para transitar por otros caminos. Caminos de disciplina, caminos de entrega, caminos de renuncia, caminos de solidaridad y de amor con los que sufren.
Perdónanos, Padre. Pero gracias, Señor, porque tu palabra tiene el poder de reubicarnos, de presentarnos y darnos una luz acerca del verdadero camino. Por eso, Señor, te rogamos en esta tarde que nos conceda la oportunidad de enfocarnos en ese nuevo camino. Ayúdanos, Señor, a discernir lo que es correcto delante de ti. Ayúdanos a seguir el liderazgo de tu Santo Espíritu en nosotros. Y ayúdanos, Padre, no solamente como individuos, sino como comunidad, en enfocarnos no tanto en los números que son tan llamativos, sino en el servicio, Padre, en el amor a los más necesitados, al compromiso con los más oprimidos y más explotados, con aquellos, Señor, que son rechazados por otros, pero abrazados por ti. Nuevamente, Padre Celestial, imploro una bendición especial para esta congregación. Ayúdalos, Señor, en este tránsito, entre tanto que les concedes un lugar para vivir. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar en él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel en su voluntad. Algún día con mi Cristo gozaré la claridad. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. O yo quiero andar con Cristo, él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda en la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, gozo, vida, eterna redención. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Gracias al Señor por su palabra, ¿no es cierto? Y doy gracias a Dios porque usó al pastor Shakespeare para compartirnos algo que me parece sumamente importante y que es una necesidad urgente la iglesia en nuestros tiempos. Y como siempre, la exposición de la palabra de Dios no puede quedar en simplemente conocimiento, porque no tendría mucho sentido que escuchamos, como dice Santiago, y ya después nos fuimos y se nos olvidó todo, ¿no? Creo que no vamos a crecer mucho así. Entonces, hermanos, ahí mandé en el grupo, que ahora ustedes pueden ver en su celular, en el grupo de WhatsApp de la iglesia, un link y también una imagen de la lectura bíblica anual. ¿Usted hace lectura bíblica anual?
Ya, ahí abra su WhatsApp, va a haber hay un link, una imagen para que vea ya más gráficamente lo que es el link. Y ahí usted puede ir marcando. Cuando va leyendo, ya marca. Y así hasta llegar a la meta de leer la Biblia en un año. Porque como compartía el pastor, hermano, es súper importante. No solamente leer la Biblia, conocer la Biblia, sino entender la palabra de Dios. Como lo que estudiamos los días miércoles, hermanos, nosotros no hacemos discípulos de personas, de líderes. Nuestra responsabilidad cuando hacemos discípulos es hacer discípulos de personas, esas personas que no conocen del Señor, hacer los discípulos del Señor Jesús, no de nosotros. Entonces, que el Señor nos ayude a llevar a la práctica lo que acabamos de escuchar hoy, para que seamos una iglesia instruida en la palabra de Dios, ¿no? Los miembros, no solamente los líderes, sino que los miembros sean conocida como una iglesia que realmente está fundada en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Señor, gracias por tu palabra, que ha sido clara y que nos plantea un desafío, Señor. Dios, necesitamos tener un entendimiento adecuado, correcto de la palabra de Dios. Señor, no solamente para poder, Padre Celestial, caminar en la vida cristiana de acuerdo a tu voluntad, Dios, pero también, Señor, para estar protegidos de esas enseñanzas, Señor, que abundan hoy día, que sutilmente nos pueden, Señor, apartar de la verdad de tu palabra. Bendice a cada hermano. Gracias te damos, Señor, por este tiempo en Cristo Jesús. Amén.